Amigos, es importante hacer varias reflexiones en estos momentos sobre el quehacer, el devenir del Movimiento de Regeneración Nacional, un instrumento que sigue siendo un camino viable para encauzar el oficio político de la sociedad civil, del pueblo, no de aquellos que estuvieron lucrando, que estuvieron beneficiándose en las cúpulas de poder de los partidos corruptos de siempre, del PRI, del PAN, del PRD, y que ahora trajeron todos esos desperfectos, esos defectos conjuntos hacia Morena y se buscan enquistar en el poder y buscan ellos conformar una nueva cúpula al interior del partido político. Y eso pues no se puede permitir, porque estos tipos estuvieron del lado incorrecto de la historia, mientras habían voces que sí estaban clamando por la justicia, por el cambio, por la transformación en la República Mexicana, los que sí estuvieron resistiendo en la lucha, no aquellos que estuvieron en componendas políticas, haciendo jugosos negocios, alianzas, sociedades, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, y que de buenas a primeras se cambian a las filas de Morena diciendo que ahora son obradoristas. Pues eso es una farsa, eso es una mentira. Tienen que hacer una trayectoria de méritos para que verdaderamente se presenten con congruencia ante el pueblo, ante la opinión pública. Justamente pues a lo largo de la historia hemos estado leyendo la obra del propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que lo acompañamos en la lucha por conseguir la victoria en el 2018 de una vez por todas. Aquí estaba recopilando un poco de los libros que he ido adquiriendo de la obra de Andrés Manuel López Obrador. Esta del 2012, La mafia que se adueñó de México, y el 2012, justamente en la víspera del proceso electoral, Andrés Manuel López Obrador saca este libro ya pronunciándose, previendo justamente que había ya una sociedad entendida, comprendida, en que iban a hacer ganar a toda costa a un hombre que fue pues simplemente construido para beneficiar los intereses de siempre del PRI, del PAN, del PRD, el señor Enrique Peña Nieto, y justamente eso sucedió. Pero después vino el 2018 y Andrés Manuel López Obrador construye, escribe esta nueva propuesta. 2018, la salida, decadencia y renacimiento de México. Justamente Peña Nieto nos llevó al despeñadero. México como nunca alcanzó niveles de corrupción, de violencia, y le dejaron un estado quebrado a Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente hasta huyeron estos cobardes y ahora muchos de ellos también se resguardan ahí en posiciones inferiores, pero agazapados con seguirse afianzando por siempre en las esferas de poder para seguir generando estas acciones tan mezquinas que solamente han pervertido el ejercicio del oficio de la dirigencia social y política en el país, en México, al interior de varios institutos políticos. También uno de los libros que sacó Andrés Manuel López Obrador en algún momento fue El poder en el trópico, una investigación verdaderamente exhaustiva que hace Andrés Manuel López Obrador reflexionando sobre la historia, el quehacer político en el estado de Tabasco. Aquí hace una investigación verdaderamente profunda y él va dilucidando qué fue justamente lo que pasó en esta historia desde el estado de Tabasco, con pues las repercusiones que estaban sucediendo a nivel nacional en varias fases de la vida pública de México, como fue el porfiriato, la revolución, muchas luchas sociales que estaba sucediendo en Tabasco, que bueno, en 2018 lo llegó a ganar para conseguir la gubernatura y se convirtió en gobernador de ese estado, el señor Adán Augusto, que lo hemos dicho, ya está apuntado en la lista de los precandidatos oficiales que van a buscar la presidencia de México. Pues Adán Augusto no es un personaje menor, estaba justamente gobernando esta parte, el poder en el trópico, el agua del presidente Andrés Manuel López Obrador, y después lo exhorta a que venga a posicionarse en la Secretaría de Gobernación con mayor proyección nacional, con mayor injerencia en simpatizantes, militantes y representantes del Movimiento de Regeneración Nacional, y eso sin duda pues lo catapulta y lo promueve como una figura que está ejerciendo un poder ampliado, legal,
ahí en la presidencia de la República junto al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. También esta economía moral, donde Andrés Manuel López Obrador, en este libro, habla mucho del cómo él pretende emprender los cambios y la transformación que requiere la República Mexicana para transitar a un estrado mejor de bienestar. Aquí él especifica cómo lo está haciendo. Y también, por supuesto, pues uno de los más recientes libros, A la mitad del camino, el diagnóstico, la valoración, la reflexión del presidente de lo que hizo, de lo que pretendió, de lo que empezó a aplicar en los programas sociales, cómo ha venido surgiendo y cuál es el balance y cómo él entonces prevé llegar al final de su sexenio con la esperanza de que haya continuidad de este movimiento. Muchos compañeros no han comprendido que el movimiento está por encima del partido y que el obradorismo justamente significa tener pensamiento crítico, que no significa callarse, adoptar las medidas, las prácticas priistas de siempre, porque eso pervierte el partido, porque eso amenaza la salud, el organismo, la vida orgánica del partido. Es el pensamiento crítico, la función contestataria para salvaguardar los intereses del oficio político, lo que salva la democracia en la vida interna de un partido político y lo que en consecuencia va a proyectar con más fuerza ante la sociedad para aglutinar un nuevo músculo que se siga fortaleciendo en vísperas de seguir generando consensos, transformación, cambios para beneficio de la sociedad. Estas cosas hay que tenerlas presentes, más por los días, por las fechas que vienen, que no están muy lejos, que están verdaderamente cerca y que tenemos que poner manos a la obra, acción, para generar un verdadero movimiento de cambio, de transformación en el estado de Guanajuato, el reducto del PAN, del PRI, del PRD, la última trinchera de los mismos de siempre, que estuvieron haciendo las componendas, que estuvieron en los puestos de mayor poder, haciendo sus alianzas, sus sociedades, entre priistas, panistas, perredistas, y que muchos de ellos traen estos adefesios, estos defectos a la vida interna política del partido Morena, y que eso amenaza su funcionamiento, porque estos tipos aprendieron a hacer camarillas, aprendieron a mafiarse y ahora lo quieren replicar pues en todos los partidos políticos y nuevamente poner en crisis a la partidocracia, nuevamente hacer desesperar, frustrar a la sociedad civil de que no hay alternativas, de que no se puede hacer uso eficiente de las herramientas de la democracia, de nuestra vida política, como son justamente los partidos, los institutos políticos. Tenemos que alzar la voz, tenemos que debatir, tenemos que decirlo abiertamente, nuestra forma de pensar y nuestra lucha, nuestras convicciones, en beneficio de defender, pues, un camino viable de sustentabilidad para el país, para nuestras comunidades, de armonía, de recuperación de la paz social que tanto hemos perdido. Pues estos tipos aquí en el estado de Guanajuato, que tanto han venido presumiendo que hacen las cosas muy bien, a diferencia del presidente de la República, que le critican todo lo que hace el presidente de la República, estos abonaron a entregarle al presidente de la República, al nuevo gobierno, un estado quebrado, un estado con el peso depreciado por los suelos, devaluado, el ánimo social por los suelos, porque estamos hundidos en la corrupción, en la impunidad, con las cifras más altas de mezquindad política. Y eso es culpa de estos dirigentes, eso es culpa de estos líderes que no supieron estar a la altura de las circunstancias. Por eso es importante seguir nutriendo un movimiento transformador. Un partido donde el movimiento está por encima del partido. Eso no lo debemos perder de vista. Un lugar donde se pueden hacer cambios transformadores y no estas tradiciones mezquinas de los panistas aquí en el estado de Guanajuato que quieren seguir haciendo lo mismo. Entregar miles de millones de pesos a un posible delfín del gobernador para que venga a hacer lo que le venga en gana y ellos
simplemente dan un mensaje perturbador a la sociedad, a la vida política de México. Con dinero todo se puede en la República Mexicana. Con dinero compras cualquier cosa, incluso las elecciones, incluso la voluntad popular. Y no, está en juego nuestra soberanía, está en juego la Constitución, está en juego la vida política en el estado de Guanajuato, y lo que clama, lo que exige la sociedad es un cambio, es democracia, que no la han permitido. Un grupo político, una minoría rapaz enquistada ahí durante tantas décadas, que vean cómo hacen uso de las instituciones públicas y políticas en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, que tanto decían que ellos hacían las cosas mejores y que entonces justificaron, respaldaron la política, la guerra iniciada por Felipe Calderón, pero que hoy hacen omisión absoluta de las consecuencias que ellos provocaron, que no las asumen y que ahora echan culpa al nuevo gobierno de no detener lo que ellos iniciaron y comenzaron. No son simples y cosas verdaderamente pequeñas lo que sucede en una guerra que no ha sido declarada oficialmente, pero que hay todas las condiciones de que se generó así, y que en tanto pues estos señores panistas no han dado ninguna información, ninguna argumentación verdaderamente sincera, verdaderamente clara de cómo solventar este tema, cuando su entidad es primer lugar, cumbre en violencia, en homicidios dolosos, en feminicidios, en violencia contra las mujeres, contra nuestros niños, niñas, contra nuestros jóvenes universitarios, donde hay fosas clandestinas, donde hay lugares ingobernables. Eso es lo que presumen. Lo que requiere Guanajuato es ser independiente, ya no ser dependiente de ningún grupo minoritario, rapaz, que jugó sus negocios al amparo del poder y que mucho menos no sepa de tener vocación política, porque ellos de pronto creen que por tener dinero, que por buscar generar la misma tradición de comprar los puestos públicos para los suyos, para sus familiares, eso es hacer política. Eso está muy lejos de lo que es el oficio político. Y tenemos que hablar claro y con contundencia de eso para recuperar verdaderamente y enaltecer nuestra lucha de vocación política por la transformación del pueblo de Guanajuato.